De Dios, ¿cierto? Hablamos de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo, hermana? Ah, cerramos. Yo dije diciéndome lámpara. No, listo, hermana. Vamos a hacer eso. Tenemos que hacer luz en medio de la oscuridad, ¿sí o no? Tenemos que hacer luz en medio de la oscuridad. Y hablábamos de ser buen testimonio para los que nos rodean. Y hablábamos de que en todo lo que hagamos tenemos que hablar bien. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer ¿sin qué? Sin quejas, sin murmurar de los demás, sin pelear, ¿cierto? Hace 8 días hablábamos de esa gente que pelea por todo. ¿Cómo les fue esta semana? Pero quiero saber, ¿quiénes estuvieron hace 8 días? Hace 8 días, levanten la manito, ¿quiénes estuvieron hace 8 días? Listo. ¿Cómo les fue practicando? Aquí me está diciendo, ¿cómo te fue? ¿Bien? Listo, bien. ¿Cómo les fue practicando? ¿Bien? ¿No tan bien? Listo, bueno. Cada mañana son nuevas sus misericordias, dice la palabra. O sea, cada mañana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Pero listo, vamos a continuar con el mismo mensaje, ¿cierto? Porque yo les dije que teníamos que ser luz, pero ahora, ¿cómo soy yo luz? ¿Me hago entender? ¿Cómo hago para tener esa luz? ¿Cierto? ¿Cómo hago? ¿Queremos aprender cómo hago para tener esa luz? Listo, vamos a hablar sobre eso. Pero para ir allá, yo quiero que primero tenemos que entender un proceso que pasa en nuestras vidas. ¿Listo? Hay un proceso que pasa en nuestras vidas. Y vamos a prestar atención a qué es lo primero que se tiene que hacer para llegar a ser luz. Toda persona que un día recibe a Cristo en su corazón, ¿cierto? Que de corazón, con fe, recibió a Jesús, decide seguirlo, se arrepiente de sus pecados y lo sigue a Él. Ahí empieza a nacer en nosotros la vida eterna. Ahí empieza. ¿Están de acuerdo? Desde ese momento, la persona que de verdad y de corazón, por eso hago énfasis en esto, de corazón. No es porque hice una oración, no porque alguien me dijo haga esta oración y va a ser salvo. No, sino que de verdad me arrepentí, sino que de verdad dije voy a seguir a Jesús. Desde ese momento, lo acepté en mi corazón, ahí empezó la vida eterna en nosotros. Y ahí la persona empieza a cambiar y quiere seguir a Jesús, ¿cierto? ¿Quiénes recibieron a Jesús en su corazón? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo cuando alguien empieza a recibir a Jesús en su corazón? Cumplir sus mandamientos, ¿no? Conocerlo más, escucharlo, obedecerlo, ¿cierto? ¿Por qué creen que eso pasó? ¿Por qué creen que cuando uno conoce a Jesús su vida empieza a cambiar? ¿Por qué creen? ¿Por qué en el Espíritu Santo? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? ¿Por qué creen que la gente, oiga, dicen, este ya no era así, pero cambió mucho desde que por allá está yendo a esa iglesia, ¿no? Dicen así, cuando empezó a ir a esa iglesia, por allá empezó a cambiar. ¿Por qué? No te escucho. No te escucho por el tapado. ¿Porque todo es nuevo? Ok. Porque hubo arrepentimiento, listo, todo eso es bueno, pero ahí escuché una palabrita que alguien dijo y es porque nacimos de nuevo, ¿cierto? Hubo un nuevo nacimiento. Vamos entonces a la palabra de Dios. Juan 3, del versículo 3 al 7. Juan 3, del 3 al 7. Dice, te aseguro, ¿a quién está hablando acá? Jesús con una persona que se llama Nicodemo, ¿cierto? Y Nicodemo era un fariseo. Entonces dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, ¿qué dice ahí? Es cuerpo, ¿cierto? O sea, lo que es carne es, lo que nace de la carne, carne es, ¿cierto? Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cierto? Es cuando nace el Espíritu en mí. El Espíritu de Dios es implantado en mí. ¿Sí? Ahora
como está el Espíritu de Dios dentro de mí, porque somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo, porque Él vino y habitó en nosotros. Desde ese momento el Espíritu pone en nosotros el querer seguir a Jesús, ¿cierto? Sí, como el hacer, exactamente. Pone ese querer de seguir a Jesús, ¿cierto? Y la palabra dice que pasamos de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. A este evento del nuevo nacimiento, ¿cómo se le llama también? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Cierto? ¿Cómo nos llamamos a aquellos que nacimos de nuevo? Nuevas criaturas, gracias Jackie. Nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? En otra versión dice, en la versión internacional dice que somos nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó espiritualmente, porque decía que lo que el cuerpo es, lo que el cuerpo nace, cuerpo es, ¿cierto? O sea, una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual. ¿Nació qué? Nacimos espiritualmente. Dios nos creó o puso su espíritu en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, listo. Entonces la vida de Dios nació en nosotros. Dios nos creó, ¿cierto? Y todo aquel que crea, o el creador, crea lo que creó con un propósito, ¿sí o no? O sea, el que creó un carro, lo creó con un propósito. El que creó un televisor, lo creó con un propósito, ¿cierto? O con varios propósitos, ¿cierto? Porque hay cosas que tienen muchos propósitos. A nosotros también. Entonces, nacimos de nuevo, Dios nos creó y nos dio un propósito. ¿Sí están entendiendo el hilo conductor? Vamos entonces. 2 Corintios 5, 18 al 20. Sí, 2 Corintios 5. Vamos todos ahí atentos a leer. ¿Listo? Todo esto proviene de Dios. Ok, ¿sí se dan cuenta en qué versículo es? El siguiente al que leímos ahorita. Nueva criatura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sigue. ¿Todo esto qué? Proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Listo, fuimos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. ¿Qué nos dio Dios? ¿Qué propósito nos dio? El mensaje de la reconciliación. Seguimos. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos ¿qué? ¿Qué somos? Embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas y cuando nos hizo nuevas criaturas nos dio un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos que decirle al mundo. ¿Qué tenemos que decirle al mundo? Reconcíliate con Dios. Vuelve a Dios. Vuelve a buscar. Tú estás apartado de Dios, reconcíliate con Él y búscalo. Ese es el mensaje que tenemos que dar. ¿Cómo qué? Embajadores. ¿Nos convertimos en qué? En embajadores. Y un embajador siempre tiene ¿qué? Una misión, un mensaje. Y nuestro mensaje es decirle a la gente que no conoce a Dios que se acerque a Él, que se reconcilie, que está peleado o apartado con Dios y le dice, hey, a tu amigo no sé, el de tu trabajo, a tus empleados, a tus compañeros de estudio, a tu familia, ¿sí? Reconcíliate con Dios. ¿Lo hemos hecho o no? No hay mano levantada. Listo, vaya, cuando terminemos vamos a hacerlo, listo, vamos a tener ese compromiso de que vamos a tomar ese mensaje, esa tarea que nos dio Dios. Ahora, pero no solamente nos dio un mensaje, ¿cierto? Lo primero es que nos dio ¿qué? Un mensaje, ¿cierto? ¿Cuál? El mensaje de reconciliación. Vamos a ver qué otras cosas nos encargó. Efesios 2:10. ¿Listo? Si usted ve al hermano del lado suyo cabeceando, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? O lo pasamos acá al frente a que diga un versículo. No mentiras. Efesios 2:10 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya, hechura de Dios, perdón, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a tratar de desenrollar esto, a ver si para los que no entendieron. Somos creación de Dios, dice ahí, ¿no? Creación de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios que dispuso de antemano. Es decir, que Dios, antes de que nosotros lo recibiéramos, Él ya tenía un propósito con nosotros y Él ya sabía qué teníamos que hacer. Desde antes dijo: a este le tengo una misión. Todavía no me conoce, todavía está peleado conmigo, todavía está apartado de mí, pero tranquilo que cuando llegue a mí le doy su tarea, ¿sí? Y es que hacer buenas obras. ¿Para que las pongamos en qué? En práctica. Tenemos que practicar hacer buenas obras, ¿sí? No solamente nacimos de nuevo, no solamente llegamos a Jesús para ser buenas personas, mejor dicho, para ser honestos, para ser buena gente. No, nacimos de nuevo para impactar a otros con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces no solamente llegué a Cristo y mi misión es venir cada 8 días a la iglesia y sentarme y escuchar un mensaje. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es afuera es ser cristiano. Aquí es fácil ser cristiano y hermanito, ¿cómo está? Y el abracito y todos sonrientes. Vaya, mírelos allá a ver cómo son afuera, en su lugar de trabajo, en su casa, ¿sí? Vamos a exponer públicamente a los de su casa. No, mentiras. Pero ser cristiano es allá afuera. Por eso la palabra iglesia, ¿saben qué significa la palabra iglesia? Llamados afuera. No acá, afuera. Hacer luz. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, muchas veces vemos las necesidades de la gente a nuestro alrededor, en nuestra familia, nuestro trabajo, y nos callamos. Vemos la necesidad de las personas y no actuamos. Tenemos cómo dar y no damos. De pronto por pena, porque de pronto no queremos hacer sentir mal al otro, pero no lo hacemos. ¿Sí les ha pasado eso? Que ustedes pueden dar, pueden hacerlo, pero como que les da pena y no lo hacen. ¿Sí les ha pasado o solamente a mí? Listo, Señor, solamente a mí, no importa. Pero sé que muchas veces tenemos oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Listo? O sea, fallamos, ¿cierto? Fallamos cuando no hacemos el bien, cuando tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos llorando a alguien en el trabajo, ¿cierto? En donde estudiamos, donde estemos, y nos quedamos, uy, pobrecito, ¿qué estará pasando el hombre? Y seguimos por allá. No, hermanos, vamos allá y dice: hey, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo dar por lo menos un abrazo? ¿O te escucho simplemente? ¿Necesitas algo? En lo que pueda te sirvo. Para eso somos. ¿Para hacer qué? Buenas obras y practicarlas. Eso es ser luz. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Amén. Ok. Mire, tanta gente, nos callamos y tanta gente afuera está desesperada por escuchar un mensaje de esperanza, y nosotros tenemos un mensaje de esperanza y nos callamos por pena, por temor, y eso es válido, o sea, es mejor dicho, es normal, nos pasa, pero nosotros podemos darle vida a través de Cristo a otras personas. ¿Cuántas personas están necesitando ese mensaje? Y nosotros, vea, y frescos, tranquilo, a mí me ha pasado, yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, pero no lo vamos a hacer más. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Ok, toca hablarles durito, hermanos. Eso es ser luz en medio de la oscuridad. Eso es ser luz. ¿Para qué más sirve la luz, hermanos? ¿Para qué nos sirve la luz? A ver, ¿para qué? A ver, escucho. ¿Para qué? No, la luz natural, o sea, la luz, no luz, la luz. Para ver más claro, ¿para qué más? Dirección. ¿Qué más nos sirve la luz? Para alumbrar, ¿cierto? Muy bien, todo eso está muy bien, ¿cierto? Uno prende la luz para saber por dónde va, porque si no, vea, tú se va ahí en la canilla con algo, se tropieza, es para no tropezar, para saber hacia dónde ir, ¿cierto? Para ver las cosas más claras, para ver las cosas como realmente son. Para eso sirve la luz, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que mostrarle las cosas a las personas, la verdad, ¿cierto? Ser luz, guía para otros, ¿cierto?
Tenemos que decirle a la gente, no, por ahí no es, mire, la palabra de Dios dice esto, por aquí es el camino. Y entonces es como una luz que les da a ellos para ver por dónde tienen que caminar. ¿Están de acuerdo? ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa? ¿Somos luz? Sí, sí somos luz, pero lo que pasa es que podemos esconder esa luz. La luz se puede apagar, ¿sí o no? ¿Amén o no? O sea, sí somos luz, pero la luz uno la puede esconder. Miren lo que dice Lucas 11:33. Lucas 11:33. Dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan ¿qué? Luz. Entonces miren, aquí dice, ¿cierto? Nadie lo hace, pero se puede hacer. ¿Sí me entiende? O sea, nadie coge la luz y le pone algo ahí para taparla. Bueno, alguien lo puede hacer, no falta el que lo haga, pero para alguna circunstancia. Pero ¿qué quiere decir? Que la luz la puede esconder, ¿cierto? Y nosotros podemos esconder también la luz que tenemos. O la escondemos o la apagamos. Vamos a leer Lucas 11:35. Yo lo voy a leer en la traducción, olvídalo ahí, mejor dicho, en el lenguaje actual, que dice, así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. No dejen, entonces mire, la palabra dice que sí se puede apagar la luz que tenemos. Ahora, vamos a lo importante, ¿cierto? ¿Cómo mantener esa luz encendida? Queremos saber cómo mantener esa luz encendida y no apagarla y no esconderla. Amén. Listo, Patricia, bien, amén. ¿Cuántos quieren escuchar ese mensaje? Amén. Vamos con el primer punto. ¿Cómo mantener esa luz? ¿Cómo mantener esa luz? Lo primero es con la palabra de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Listo? Salmo 119:130. Dice, miren lo que dice, la exposición de tus palabras, ¿qué pasa? Nos dan luz y da entendimiento al sencillo. ¿Sí? Miren lo que hace la exposición de la palabra, ¿qué da? Luz y da entendimiento al sencillo. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Que al escuchar la palabra de Dios hace sabio al necio. ¿Sí? Hace entendido al ignorante. Eso es ser luz. No es que cuando leemos nosotros la palabra nos volvemos sabios para poder dar consejos sabios. Nos da luz a nosotros para darle luz a otros. Eso hace la palabra de Dios. ¿Sí? Mire cuántas personas no han llegado a Jesús porque alguien le dio un buen consejo, ¿cierto? Porque ni siquiera le evangelizó, ni siquiera. Simplemente le dio un buen consejo y uy, gracias por ese consejo y aprovechó esa oportunidad para predicarle el evangelio, el mensaje, y le dice, reconcíliate con Dios, ¿cierto? Simplemente por un buen consejo, porque tenemos la sabiduría que nos da la palabra de Dios para hacerlo, para aconsejar correctamente, ¿sí? ¿Cuántas personas no han llegado, por ejemplo, a talleres de parejas que se han hecho en esta iglesia? Y esas parejas que no conocen a Dios, ahí se reconcilian, se reconstruye un hogar y una familia que empieza a servirle a Jesús. ¿Lo han visto o no lo hemos visto? En los talleres de parejas lo hemos visto mucho, ¿cierto? ¿Y cuál es la base de esos talleres? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántas personas simplemente, sin ni siquiera predicar, lo único que saben hacer es invitar gente a la iglesia? Venga, estoy mal, estoy triste, tengo problemas. Tal vez no saben ni qué decirle, pero el mejor consejo que se le ocurre es decirle, vamos a la iglesia. Allá puede recibir una palabra que le ayude. ¿Alguno ha llegado a Cristo así? Bueno, no sé acá, pero muchos han llegado y llegan y el que lo invitó no le dijo ni mu de Cristo, nada. Simplemente lo invitó a la iglesia y llegó a la iglesia y recibió el mensaje que necesitaba. Y ahí recibió a Jesús. Eso es ser luz. Entonces la luz nos sirve tanto para otros como para nosotros mismos. La palabra de Dios nos hace sabios para tomar nuestras propias decisiones y tomarlas bien. ¿De acuerdo? Miren, a mi esposa también la buscan mucho. Mi esposa es de las que está en una fila y la gente se pone a hablarle.
¿sí? La gente la busca para hablar y ella, no quiero que me hablen, no me hablen por favor, porque ella como que no le gusta hablar mucho con la gente, pero la gente lo busca, es porque hay una luz en ella, ¿sí? Y la gente que del trabajo le dice que le gusta hablar con ella porque se siente en paz, se siente tranquila cuando la escucha. Qué lindo cuando la gente se nos acerca y nos dice, usted me da paz, hermano, usted me habla y como que me calma, ¿sí? me tranquiliza. Eso es ser luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Brindarle luz al que está en oscuridad, al que necesita una luz de esperanza. Eso somos nosotros, para eso estamos, ¿sí? Mire lo que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una ¿qué? Una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces mire, si ven, es luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando una de las cosas que hace la oscuridad es que trae inseguridad, ¿sí o no? ¿Sí les pasa? Como que uno está oscuro, mucha oscuridad y siente como temor, me va a salir ahí, me van a coger la pierna, alguna cosa así, los que tienen miedo a la oscuridad, me va a aparecer no sé quién, tienen miedo a perderse. ¿Alguien ha pasado por algún lugar oscuro? ¿Sí les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado y uno siente, una vez yo estaba, hubo un apagón en el barrio, yo llegué de trabajar y llegué de noche y el barrio estaba, no había ni una sola luz, yo me pegué un pique para la casa, oye, no pensaba que me van a atracar, me van a hacer algo aquí, porque tras del hecho yo antes era bien salado para que a mí me atracaran todo tiempo, entonces yo corría hasta mi casa, porque eso trae la oscuridad, como inseguridad, ¿cierto? Como un temor. Pero lo que hace la luz, la palabra de Dios, es traer luz y traer paz y seguridad. La palabra de Dios nos da seguridad, ¿cierto? Nos hace valientes, nos llena de esa luz y quita esos temores. Entonces, eso es lo que podemos hacer las personas. Muchas personas a nuestro alrededor tienen temor, viven con temor del futuro, voy a perder el trabajo, va a pasar esto, me voy a enfermar, y nosotros estamos con esa luz de la palabra de Dios y decirle, no, tranquilo hermano, busca a Dios. Él te puede ayudar, Él te puede sanar, Él te puede librar de ese momento difícil. ¿De acuerdo? Hay un evangelista que se llamaba D.L. Moody y él dice lo siguiente, o decía lo siguiente: la Biblia no solo es un libro, es la fuente de luz más poderosa que nos revela al Salvador y guía nuestras vidas. Eso es la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro, es la luz de Dios para la humanidad. Ahora, yo sé que apasionarse por leer la Biblia, ¿cierto? A veces parece un desafío duro, ¿no? Como que no es tan fácil, ¿cierto? Nos cuesta de pronto leer mucho la Biblia, ¿cierto? ¿Sí les pasa? ¿En algún momento de su vida les ha pasado como que cuesta leer la Biblia? ¿Sí? Bueno, voy a dar unos tips rápidamente para que la lectura de la Biblia pueda ser algo grato, algo apasionante. ¿Quieren aprender? Lo primero es eso, que no lo mires como un libro más. La Biblia no es un libro más, sino que es la voz de Dios para guiarte, ¿sí? Entonces, imagínate, cada día que tú te levantas puedes escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Entonces, hay gente que dice, no, pero es que yo no escucho la voz de Dios, y la gente quiere escuchar por allá una voz de un ángel, o quiere escuchar, o quiere que Dios le escriba en la pared, alguna vaina así, pero no, la voz de Dios, ¿cuál es? La Biblia, su palabra, la Biblia, esa es. Entonces, mírala como una carta que Dios cada día te quiere dar para guiarte, para darte el mejor consejo. Mire, muchas veces pasamos un día sin leer la Biblia y tuvimos problemas en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde quiera que estuviéramos, tuvimos un problema y probablemente nos perdimos el mejor consejo que necesitábamos para ese día, ¿cierto? Si hubiéramos leído la palabra, uy, Dios me habló y Dios me dijo que vamos a pasar por esto, pero ya me dio sabiduría, Dios me dijo hoy tal cosa y me fortalezco en Él, ¿sí? Entonces, Dios el Creador quiere hablar contigo y Él se comunica contigo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. ¿Listo? Entonces no lo mires más como un libro, es la voz de Dios hablándote. ¿Te imaginas? Dios te quiere hablar, Dios, o sea, el Creador de todo, te quiere hablar, quiere comunicarse contigo. Tú le hablas a Él a través de la oración y Él te habla a ti a través de la palabra. Segundo, si son consejos prácticos, ¿sí? No es acá tremenda revelación, no, es un consejo práctico, sí. Son tips, sí. Busca un lugar
y un tiempo que estimule la lectura. ¿Listo? Busca un lugar chévere, ¿cierto? Tu cuarto, donde no hayan distracciones, donde no estén los niños por ahí gritando, donde no esté el televisor prendido y usted ahí. No, un lugar aparte y unos minutos para hacerlo, ¿cierto? Aquí yo no le estoy hablando de que se una hora leyendo, no, si quieres leer 5 minutos, léelos, pero léelos con toda, léelos con pasión. Así sean 5 minutos, sean 2, lo que sea. No lea un capítulo completo, lea 3 versículos, pero que tú los disfrutes, que te apasione hacerlo, que te guste hacerlo. Escoge el libro de la Biblia que te guste y empieza a comunicarte con Dios de esa manera, dejar que Dios te hable. ¿Listo? Mire, otra cosa que a mí me sirvió mucho y me parece muy chévere cuando yo leo la Biblia es que leo diferentes versiones. ¿Sí? Para los que no saben qué son diferentes versiones, es como diferentes traducciones, ¿cierto? Porque la Biblia no está escrita en nuestro idioma, entonces hay eruditos, personas que traducen al idioma español y ustedes saben que cuando se traduce en diferentes cositas. O sea, el mensaje es el mismo, pero cambian algunas cosas. Entonces, cuando tú lees diferentes versiones, tienes un mayor entendimiento del mensaje que te quiere dar el Señor ahí, ¿cierto? Tú puedes tener diferentes versiones en una aplicaciones hay muchas en internet, en tu celular la puedes descargar, así que no hay excusa. ¿Listo? Mire, una cosa que yo quiero practicar. Cuando yo estaba haciendo este mensaje dije, voy a volver a hacerlo, y es volver a la Biblia de papel, y coger, mire, ustedes hubieran visto mis Biblias anteriores. Yo con las primeras que tuve las destruí todas, ¿sí? O sea, en el sentido de que ya se deshojaron de tanta rayón que le hice, tanto. Hace falta eso, hace falta volver a esas sendas antiguas donde uno rayaba las promesas, subraya las promesas de Dios para tu vida. Yo le colocaba fechas, ¿cierto? También subrayaba los mandamientos, ¿no? Porque solamente no promesas, no, también mandamientos, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir Dios hoy? ¿Qué me está mandando a hacer hoy? Y empiezo a subrayar en esos 5 minuticos. ¿Listo? Y por último, así rápido, otro consejo es utilicen comentarios bíblicos. ¿Saben qué es un comentario bíblico? ¿No? Hay Biblias que tienen como que el que hizo la Biblia o el que alguien hace comentarios o interpreta los versículos. Entonces, cuando hay algo difícil que no entiendo, voy y leo lo que el que hizo la Biblia, ¿cierto? Le hizo una interpretación o un comentario de los versículos. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Una explicación, ¿cierto? Son Biblias que tienen como los versículos explicados, ¿cierto? Eso se llaman Biblias comentadas. Eso también los pueden encontrar en internet, ¿cierto? Mire, eso es así de fácil. Tú vas a internet, no entiendo este versículo, explicación del versículo tal, y ya hay un montón de explicaciones. Ese tiene comentarios. ¿Listo? Cierro ese espacio. Entonces, lo primero para tener luz, ¿qué es? La palabra de Dios. Siguiente punto para hacer luz, para que nuestra luz no se apague o no la escondamos. Vamos a 2 Corintios 6, 14 al 17. 2 Corintios 6, 14 al 17. Santidad, este punto se llama santidad. ¿Listo? Mire lo que dice. No formen alianza con los incrédulos, ¿cierto? ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es un dios pagano. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. ¿Saben qué significa la palabra santidad o santificarse? Es apartarse, ¿cierto? Yo ya lo he explicado muchas veces. Santo no es perfecto. Santo es que no significa que no peco. Santo significa apartado, ¿cierto? Uy, tan santo, ¿cierto? Cuando le decimos a alguien, uy, tan santo, es porque como que pensamos que nunca peca, ¿cierto? No, eso es incorrecto. La palabra, el significado correcto es apartado,
Santo es apartado. Entonces, ¿santificarse qué es? Apartarse. Santificarse es apartar. Entonces, lo que acabamos de leer es, hey, apártense de lo que los contamina, ¿cierto? Apártense de aquello que los contamina. No quiere decir que yo no pueda tener amigos que no son cristianos, que no pueda, no, o sea, eso no significa. Significa que hay cosas que nos contaminan, nos hacen pecar, apartémonos de eso. Por eso Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtesela. Entonces nadie ha pecado con las manos aquí, por lo que veo. No mentiras. Lo que quiere decir ahí es también que si nuestro ojo nos hace pecar, no lo quitemos. ¿Qué habla de eso? ¿Qué habla de eso? Que tenemos que quitar de nuestras vidas lo que nos hace pecar, ¿sí? Lo que nos contamina. Y yo con el pecado puedo apagar esa luz. ¿Listo? Esa luz se apaga cuando yo... Mire, todos pecamos, o sea, yo no estoy hablando de que nadie peque acá porque todos somos humanos y cualquier humano peca y hasta que nos lleve el Señor vamos a pecar, así que tranquilos. Santidad, ya dije que no es perfección, santidad es tratar de apartarme lo que más pueda para Dios, ¿cierto? Entonces, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, hay una diferencia, que yo puedo pecar por debilidad, ¿cierto? Soy débil, soy humano y la embarré. Pero no quiero hacerlo y me arrepiento y me aparto, ¿cierto? Y quiero hacer la voluntad de Dios, pero practicar el pecado es seguir haciendo lo mismo, seguir cometiendo ese pecado y no me importa nada. Exacto, disfrutarlo y seguir en él, eso, ¿cierto? Eso es a lo que nos llama Dios, apártense de eso, ¿cierto? Entonces miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19, dice así de sencillo, uno de los versículos más cortos para que se los aprendan. Miren, es de los versículos más cortos para que se aprendan. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que esa luz que nos da el Espíritu Santo la podemos ¿qué? Apagar, ¿cierto? Porque muchas veces en la Biblia el Espíritu Santo es representado como ¿qué? Como fuego. Como fuego. ¿Y el fuego qué hace? Alumbra, purifica, pero una de las cosas que hace el fuego es alumbrar, dar luz, ¿cierto? Entonces por eso antes, ¿cierto? En la antigüedad no tenían bombillos. ¿Qué tenían en la antigüedad para alumbrar? ¿Cierto? Utilizaban el fuego y cogían el fuego en unas lamparitas y las encendían como con petróleo, con algún, ¿cierto? Aceites y había un fuego, ¿cierto? ¿Qué hacían entonces? ¿Con qué hacían la luz? Con fuego, ¿cierto? Entonces por eso acá dice, no apaguen el espíritu, no apaguen ese fuego, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos apagar? Llevando una vida apartada de Dios en el pecado, ¿cierto? Lo podemos, de hecho al Espíritu Santo lo podemos entristecer. Mire lo que dice Efesios 4:30, y no contristéis, ¿cierto? No contristar significa no entristecer. No entristezcan al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuándo se apaga el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando un hijo de Dios, ¿cierto? Que recibió esa luz, que nació de nuevo, no vive conforme a la nueva naturaleza, sino que vive como antes vivía. Eso apaga la luz. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, apártate de lo que te contamina. Sí, mire, yo les voy a dar un ejemplo. Yo, en mi época de más joven, yo empecé a dejar apagar mi luz. Yo era un joven muy apasionado por Dios, ¿cierto? Gracias, mi amor. Gracias. Entonces, yo era un hombre muy apasionado por Dios, un joven que me gustaba estar en las cosas de Dios, pero ¿saben? Empecé a juntarme con personas que no debía y me aparté de Dios por un tiempo. No volví a la iglesia, no volví a orar, no volví a buscar de Dios, y entonces me empecé a enloquecer, ¿cierto? Simplemente porque, como leímos ahorita, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y como les dije, no es que yo no me pueda juntar con personas que no sean cristianas, no es así, ¿cierto? Yo puedo compartir con ellos, lo que no puedo compartir son sus acciones, ¿sí me entienden? Lo que a ellos les gusta hacer, que les agrada a Dios, no puedo compartir con ellos eso. Entonces,
con santidad. ¿Listo? Entonces, si hay santidad, hay luz. Amén. Si hay santidad, ¿hay qué? Luz. Diga al que está a su lado. Si hay santidad, hay luz. ¿Listo? Diga al que está a su lado. Pilas, no se me duerma. Pila, abeja. ¿Listo? Siguiente punto. El tercer punto para mantener nuestra luz encendida es tiempo con Dios. Tiempo con Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, es decir, con los 10 mandamientos, ¿cierto? Cuando él subió al monte, ¿cierto? Y bajó con los 10 mandamientos. Dice, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía, ¿cierto? Después que hubo hablado con Dios. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Dios? 40 días y 40 noches. Estuvo tanto tiempo con Dios que su rostro, la gloria de Dios empezó a brillar en él y en su rostro. Y cuando él bajó del monte con las tablas de los mandamientos, la gente vio, ¿qué le pasó? ¿Quién es este fantasma? Salió bajó con la luz, con el rostro brillando de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba brillando en él. Y él no sabía, ¿cierto? Mírenlo ahí dice, ¿cierto? Moisés, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Él no tenía ni idea, ¿cierto? Pero la gente sí lo veía. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando pasamos tiempo con Dios, tal vez nosotros no lo vemos, pero los demás sí pueden ver la gloria de Dios en ti. Puede ver resplandecer a Dios a través de tu vida, ¿cierto? Y yo sé, mire, ¿qué fue lo que hizo entonces que hizo que resplandeciera el rostro de Dios? Ahí lo dice, ¿qué dice? Digo, ¿qué hizo que resplandeciera el rostro de Moisés? Después que hubo hablado con Dios, comunión con Dios, oración, buscarlo a Él. Eso hace que la gloria de Dios empiece a llenar nuestra vida. ¿Sí? Y yo sé que en estos tiempos en los que vivimos, todo el mundo está corriendo. Todo el mundo, no tengo tiempo, eso yo lo sé, ¿cierto? Todos andamos con los afanes de la vida, que cada vez son más. Cada vez hay más ocupaciones, cada vez hay más tareas, hay un montón de cosas que hacer y tenemos poco tiempo para Dios, ¿cierto? Pero tenemos que, si queremos que esa luz brille, tenemos que pasar tiempo con Dios, porque de eso depende lo demás, ¿cierto? O sea, es un complemento. Entonces, cuanto más tiempo con Dios, más estoy lleno del Espíritu Santo. Cuanto más tiempo del Espíritu Santo, más fuego hay. Cuanto más fuego hay, más alumbro. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo puedo impactar a otros cuando estoy lleno de Dios. Si yo no estoy lleno de Dios, no puedo impactarlos. Es difícil, o sea, tengo que estar, lo que dice la Biblia, tengo que andar en el Espíritu para poder impactar a otros espiritualmente. Si yo quiero impactar a otros espiritualmente, tengo que estar lleno de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Pasando tiempo con Dios. Solo cada uno sabe, ¿cierto? Porque miren, yo he pasado por eso también. Hay momentos donde de pronto decimos, no oramos, no buscamos a Dios, y siempre hay, y todos vamos a ser sinceros, yo no estoy condenando a nadie, yo me meto dentro del saco también. Siempre hay, ¿cómo es esa palabra? Siempre hay motivos correctos para no orar, ¿cierto? Pero esos motivos correctos se llaman ¿cómo? Excusas, ¿cierto? Yo soy sincero y también he puesto excusas para no orar. ¿Todos hemos puesto excusas para no orar? No, es que estoy ocupado. Sí hay tiempo, sí lo hay. No saben cuál. Sí, ahí es mucha perecita, hay mucha carnalidad que tenemos que sacar a un lado y buscar de Dios, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Nos asinceramos todos aquí? ¿Amén? Nos pasa a todos. Pero eso es lo que no quiere el enemigo. El enemigo no quiere, ni la carne, nuestra carnecita, no quiere que busquemos a Dios. Porque si sabe que nosotros buscamos a Dios, nos fortalecemos nosotros, estamos fortalecidos nosotros y podemos ayudar a otros y bendecir a otros. Y el enemigo no quiere eso, ¿cierto? Cuanto más tengo yo del Espíritu Santo o más oro, más tengo el fruto, ¿cierto? O sea, el oro
Dios me llena con su espíritu y el espíritu me da su fruto. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Vamos. Paz, paciencia, gozo, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Entonces, cuanto más tengo el espíritu, ese fruto del espíritu me llena. Más paz tengo, ¿cierto? Más amoroso soy, estoy más feliz, tengo más paciencia con los demás, ¿cierto? ¿Cuántos tienen la paciencia de este tamaño? ¿Sí? Allá mi hermana es sincera, amén. Entonces, cuando estamos con el Espíritu Santo, esa paciencia crece, ese fruto crece, ¿cierto? Nos volvemos más, lo que nos rayaba de los demás, ya no nos raya tanto. Tenemos misericordia con los demás, le decimos, pobrecito, ¿cierto? Pero de pronto no tiene a Dios, pero no nos afecta tanto lo que los demás nos hacen, ¿cierto? Cuanto más tiempo paso con Dios, ¿cierto? Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Pregúntele el que está a su lado, ¿ya se durmió, hermano? ¿Estamos? Bien. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos. Nosotros, todos nosotros, mirando a cara descubierta, ¿saben por qué está hablando de esto? Porque en Corintios Pablo está haciendo la comparación con lo que le pasó a Moisés en el monte. Entonces los pongo en contexto. Entonces él decía, Pablo estaba diciendo ahí en ese pasaje, que Moisés tuvo que después de eso, cuando ya la gente le dijo, hey, venga, ven, usted tiene la cara ahí como brillante, como, ¿en serio? Sí, entonces lo que él hacía era ponerse como, no sé, una tela, una capucha en la cabeza para que la gente no viera la gloria de Dios. Increíble. Pero miren lo que dice acá, por tanto nosotros todos, mirando a qué, a cara qué, descubierta, ¿cierto? Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. Cuando estamos en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, ¿qué somos? Transformados. Moisés bajó del monte, ¿cómo? Transformado. Y nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, ¿cómo salimos? Transformados. ¿Cómo? Mire lo que dice. ¿Transformados de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, ¿cómo qué? Por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu Santo. Y en la medida que estamos en oración, Dios nos va transformando, Dios nos va cambiando. Tener comunión con el Espíritu Santo es lo que nos llama el Señor. Pasar tiempo con Dios. Y cuando entonces pasamos tiempo con Dios, vamos a parecernos más a Él, más a Jesús. Nuestras palabras se van a parecer más a las de Jesús. Nuestras acciones, ¿cierto? Jesús fue un hombre de amor, de compasión. Así también nos vamos a parecer cada vez más. Dice ahí que a su imagen, de gloria en gloria, en la misma imagen de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Todos sabemos que la luna no tiene luz propia, ¿cierto? ¿Sí sabíamos eso? ¿Por qué alumbra la luna? Por el sol, ¿cierto? Exactamente, la luna, ¿cierto? Refleja la luz del sol. Así nosotros también no tenemos luz propia, la luz que tenemos es la luz de Cristo. Amén. Y esa es la que reflejamos. Si estamos delante de Dios, estamos con el Señor, ¡prum!, podemos proyectar la luz de Dios. Y tener luz nos ayuda, no ayuda solamente a los demás, nos ayuda a nosotros, ¿cierto? Pero no solamente esa luz y eso que nos da Dios, esas bendiciones que nos da Dios, no solo son para nosotros, es para compartirlas. Porque Dios nos dijo, de gracia recibiste, de gracia tienes que dar, ¿cierto? Tenemos que dar. Miren, dar no solamente es querer, porque muchas veces queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. ¿Sí les pasa? Y como que nos sentimos compungidos cuando vemos un niño en la calle, pobrecito, pero no hacemos nada, hermano. Ay, tan pobrecito ese niño, pobrecito esa familia. Hagamos algo entonces. Deje de sentirse así, bonito que se sienta así, pero haga algo. Lo que importa son las acciones, ¿cierto? Porque miren lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? El cristiano que no se sepa esto, mejor dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dio a su hijo. No dice, ahí no dice, de tal manera amó Dios al mundo, que les dijo que los amaba mucho.
Es que los amo mucho, pero bueno, sí, pero ¿qué hace para demostrarnos ese amor? No solo con palabras, hay que hacerlo con acciones, dando. Y por eso fuimos llamados para hacer buenas obras. Y para dar un mensaje de esperanza, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar, hermanos? Reconcíliate con Dios. Busca a Dios. Búscalo a Él. Él tiene lo que tú necesitas. Reconcíliate con Él. Una vez, es una historia que leí, que había una vez un guardián, un señor que trabajaba en un faro. Todos sabemos que es un faro, ¿cierto? Los que están en el mar, ¿cierto? Como en las islas, y para con una luz guiar a los barcos, ¿cierto? Entonces, había una vez un señor trabajando en un faro y a él cada mes le daban petróleo para que la luz del faro funcionara siempre. El señor era muy buena gente, ¿cierto? Y la gente llegaba, gente del pueblo más cercano, llegaba donde el señor y le decía: venga, usted tiene un poquito de petróleo que me regale para encender la estufa, y él daba. Y otro le pedía lo mismo, después otro le pidió el petróleo para lubricar una rueda, otro le pidieron el petróleo, y él, como veía, no, pues es que lo necesitan, yo les doy. Llegó el momento que no tenía petróleo y no tenía cómo encender la luz del faro, y el día que ya no encendió la luz del faro, muchos barcos se estrellaron y se perdieron muchas vidas, ¿sí? Entonces los jefes de ese señor le dijeron: solamente una cosa tenía que hacer, y es mantener la luz del faro. Él no tenía que darle eso a la gente. Y ¿qué significa esto? ¿De qué trata esta historia? Que la gente que le pedía ese petróleo a él representan las cosas que hacen que se apague nuestra luz. Esas personas que le pedían a ese señor el petróleo son las cosas que a nosotros hacen que nos perdamos luz, ¿cierto? Y en el momento que tenemos que alumbrar, no lo hacemos. Y saben, cuando no somos luz, muchas personas pueden perder la vida, ¿cierto? Nuestra luz encendida puede salvar a mucha gente. Cuando alumbramos, ¿cierto? Muchas personas se pueden salvar, ¿cierto? Con el mensaje que damos de esperanza. Y yo hoy honro a Mateo, a Gerald, todas las semanas evangelizan, todas las semanas muestran el amor de Dios, y los felicito por eso. Todos deberíamos seguir el ejemplo, ¿cierto? De ser luz en medio de la oscuridad, de predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, antes el 1 de diciembre, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre vamos a hacer evangelismo acá en la iglesia. Vamos a hacer luz para esta comunidad, ¿cierto? Los que quieran venir, aquí venimos y vamos a hacer luz. ¿Amén? Vamos a decirle a la gente, vamos a salir a las calles y decirle: hey, reconcíliate con Dios, necesitas a Dios, búscalo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué día? ¿Cuándo? Esos 2 días, 30 de noviembre y 1 de diciembre, que es un domingo antes del servicio, lo vamos a hacer. Y vamos a tener el servicio común y corriente, ¿listo? Pero ese día vamos a tener un servicio especial, ¿listo? O sea, aquí los espero el 1 de diciembre. ¿Y saben por qué es súper especial? ¿Saben por qué? Porque cumplo años. No, ¿y por qué está el Espíritu Santo aquí? Amén. Porque vamos a estar aquí llenos de la presencia de Dios. Es que tenía que echar ahí el anuncio. Pongámonos en pie y vamos a orar. Yerita, ayúdanos aquí, por favor. Y vamos a terminar con este versículo. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 al 10. Dice: no nos cansemos, ¿qué dice? No nos cansemos pues de hacer ¿qué? Vamos a leerlo todos al tiempo, ¿listo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y le damos gloria a Dios en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te canses de hacer el bien, no te canses, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? En toda oportunidad, mi hermano, hagamos este propósito hoy. Tú te tienes que ir hoy con una tarea, con algo que hacer, y es que cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No te cohibas, no nos cohibamos. Todos, yo, ahí me meto, todos, cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Con acciones, pero también con palabras. La gente necesita el mensaje.
Exacto, coherencia. Que lo que decimos refleje lo que hacemos. Y lo que hacemos refleje lo que decimos. Amar, Dios nos llamó a amar. Dios nos llamó a amar, no a odiar, no a destruir. Dios nos llamó a ser compasivos. Tenemos una luz que salva al mundo y es la luz de Cristo. No te canses, porque a su debido tiempo, ¿qué? Bueno, faltó el siguiente versículo, ahí está. Así que sí que tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? ¿A quién? Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. A nosotros, entre nosotros tenemos que amarnos, entre nosotros tenemos que apoyarnos, orar los unos por nosotros. Si un hermano está en necesidad, ayudémoslo. Esa es la esencia de la iglesia. Pero para tener luz, primero tenemos que tener a Cristo. Y cada uno de nosotros sabe si realmente un día recibe a Jesús en su corazón. Cierra tus ojos y cada uno va a estar ahí hablando con Dios.